Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de los webinars organizados por APA Renovables. Vamos a esperar unos minutos antes de dar paso a los ponentes que tenemos hoy, pues bueno, para que todo el mundo se pueda ir conectando y vamos esperando a que la gente se vaya uniendo al webinar. Recordaros que al finalizar cada una de las ponencias vamos a abrir un tiempo de debate y de ruegos y preguntas, y en ese tiempo de debate y de ruegos y preguntas, pues bueno, ya sabéis todos un poquito cómo funcionan estos webinars. Tenéis una tarjetilla especial donde podéis lanzar vuestras preguntas. En el chat también os podéis presentar y bueno, transcurrido la ponencia de cada una de las empresas que hoy nos acompañan, pues yo me encargaré de formularlas en vuestro nombre. Recordaros también que tenemos nuevos webinars ya programados, que están disponibles ya en nuestra página web para que os registréis. El día 10 de marzo uno sobre la reforma laboral y cómo afecta a las energías, a todos los que trabajamos en las energías renovables, y el día 15 de marzo uno sobre el talento renovable, ¿no? el Green Talent, lo hemos llamado. En la página web de APA, en la sección de eventos, están disponibles para que os podáis registrar y no os podáis perder pues estos dos webinars tan interesantes. Vale, pues nada, vamos a empezar con esta edición que nos ocupa, un webinar sobre sostenibilidad social de los proyectos renovables, una temática de gran actualidad en los últimos meses, ya que la tendencia que tenemos ahora, ¿no? Y más que nunca, energética, es hacia un modelo sostenible, libre de emisiones de gases de efecto invernadero, y donde los proyectos renovables son pieza clave para conseguir la transición energética. También desde APA estamos totalmente de acuerdo de que la sostenibilidad de los proyectos en convivencia con el respeto de los territorios y la biodiversidad de los mismos está garantizada. Todos estos proyectos están obligados a realizar una serie de trámites que aseguren tanto la viabilidad económica, la viabilidad técnica y la medioambiental. También, además, es importante destacar que el impacto de las energías renovables en los territorios de implantación se materializa en empleos directos e indirectos. Según el último estudio que publicamos en APA, el estudio macro de las energías renovables, el sector en 2019 generó más de 95.000 empleos directos, de los cuales 30.000 corresponden a biomasa, tecnología, con un gran porcentaje de empleos locales vinculados a las actividades tradicionales. A nivel de los presupuestos locales de las administraciones públicas, el PNIEC ya adelantó el dato completo de desarrollo de las energías renovables, con un incremento en la recaudación para estas administraciones de entre 7.600 millones de euros y 19.800 millones de euros para los próximos años. Todos estos datos, y en el momento actual en el que nos encontramos con un alto precio del mercado eléctrico, hace un rato pues creo que hemos batido récords con 400 euros el megavatio hora, y con un conflicto bélico donde uno de los principales integrantes de este conflicto es pues uno de los principales productores de gas, el entendimiento, el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos renovables es, si cabe, más necesario de impulsar que nunca. Para hablarnos de cuáles son los puntos claves de la participación de la comunidad local en los proyectos renovables, tenemos con nosotros a Jesús Alijarde, director general de Ibersostenibilidad, consultora ambiental y de sostenibilidad especializada en estudios y gestión social. Jesús nos va a hablar del proceso de sostenibilidad social y de cómo hacer partícipe a la comunidad local en el proyecto. Continuaremos con Eduardo Sánchez, director general de la empresa Comunicanza,
empresa de comunicación y asuntos públicos especializada en proyectos de energías renovables. Bienvenido, Eduardo. Eduardo también nos va a contar un poco de cuál es el papel de los medios y de cómo gestionar los requerimientos de los grupos de interés. Y finalizaremos las ponencias, la parte de las ponencias, con María Ganado, gerente de sostenibilidad de Aquila Capital, empresa que desarrolla, opera y es propietaria de proyectos de generación renovable. María nos va a hablar un poquito, nos va a explicar cómo una empresa como Aquila Capital realiza la gestión social de los proyectos en las comunidades locales. Bueno, bienvenidos a los tres, muchísimas gracias por compartir esta hora y media que vamos a estar en este webinar y contarnos un poco cómo veis, ¿no? Cómo estáis vosotros observando todo este tema de la sostenibilidad y comentarnos, ¿no? El desarrollo renovable, cómo puede ir de la mano, ¿no? con los territorios en donde se van a realizar. Empezamos con Jesús. Jesús, cuando quieras. Pues... Perfecto. Muchas gracias, Paloma. Mientras voy a ir haciendo la presentación, ¿no? Compartiendo la presentación con todos y todas las asistentes. Aquí está. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? a APA por generar el ámbito, ¿no? de debate, el espacio de debate en el que podamos explicar pues, lo que estamos haciendo en un aspecto tan crítico y además tan de moda como es la parte de la sostenibilidad social de los proyectos de energías renovables, ¿no? Has hecho una pequeña presentación, ¿no? de la compañía, pero me siento en la obligación de explicar quiénes somos, ¿no? Iber Sostenibilidad y Desarrollo somos una compañía de sostenibilidad ambiental y social, ¿no? La parte ambiental es la parte más conocida, ¿no? De estudio de fauna, estudios de impacto ambiental, arqueologías, es decir, toda la parte de seguimientos en obra, en operación, ¿no? Y en la parte de sostenibilidad social, ¿qué es lo que tratamos de hacer, ¿no? Pues intentamos aterrizar e integrar los proyectos de energía renovable, ¿no? en el entorno local en el que se desarrolla, ¿no? Hacemos auditorías, seguimientos, gestiones de comunicación, ¿no? y diálogo con las partes interesadas. En la parte de la sostenibilidad social, como digo, está como muy de moda, ¿no? O está ahora en el sector, los diferentes promotores, ¿no? están con una necesidad, ¿no? de ver exactamente esto de la sostenibilidad social, cómo lo enfocan, ¿no? Cómo se desarrollan sus proyectos. Y aquí, ¿qué es lo primero que hemos querido plantear, ¿no? en nuestra ponencia? Es el por qué, ¿no? ¿Por qué esto está teniendo ahora mismo tanta repercusión, ¿no? o cuál es la fuente, ¿no? de la idea, del conflicto o de la duda que existe, ¿no? Entonces, aquí hemos querido hacer un planteamiento, un breve resumen de las tres cuestiones que estamos viendo que están promoviendo la concienciación social en los proyectos, ¿no? La primera es un planteamiento un tanto filosófico, ¿no? Un tanto de visión de futuro, de desarrollo sostenible, ¿no? De desarrollo a largo plazo, en el que ya bien sea pues, desde los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? o bien la taxonomía de sostenibilidad ambiental ahora aprobada y social que se está abordando, ¿no? en el marco de la Comisión Europea, o acuerdos en el mundo financiero, ¿no? desde la Corporación Financiera Internacional, o principios del Ecuador, o principios de la banca sostenible, ¿no? o los fondos europeos, los green bonds, perdón, los fondos verdes, ¿no? Todo está conduciendo a que los proyectos tienen que tener un componente social, ¿no? No vale ya cualquier proyecto, no vale cualquier actividad, sino que la propia macropolítica, ¿no? o los propios planteamientos globales y el mundo financiero está conduciendo a los proyectos hacia una necesidad de integrarse mucho mejor en la comunidad local, ¿no? Aquí es importante también el tema de la directiva y aquí en España transposición, ¿no? del reglamento de información no financiera, la directiva de información no financiera, que ahora mismo también se está revisando, en la que las empresas ya no solo van a tener que reportar a los stakeholders y el mundo, ¿no? los instrumentos financieros habituales, sino que se va a integrar el reporte de sostenibilidad
los indicadores, ¿no? Para una mejor toma de decisión pues, de los financiadores, socios o cualquier parte interesada, ¿no? Este es como el primer gran foco de impulso, ¿no? De la sostenibilidad social. El segundo, y este sí que está teniendo pues, mucha aplicación práctica, ¿no? En el mundo de las renovables, porque ataca directamente lo que es el proceso de acceso y conexión, de generación del valor, ¿no? de un proyecto, que es la normativa que se aprobó, ¿no? Con el decreto de acceso y conexión a finales del 2020, en el que regulaba los concursos de capacidad. Entonces, los concursos de capacidad de los nudos, ¿no? Y no solo de transición justa, sino cualquier otro nudo, estaba establecido tanto en la normativa del sector eléctrico, ¿no? Las condiciones para convocar estos concursos, y el Ministerio, pues ya lo sabéis, que en julio del año pasado, si no recuerdo mal, o finales de junio, julio, hizo una primera convocatoria de estos concursos, que todavía no han salido las bases, pero yo creo que eran del orden de 200 nudos de red eléctrica salían a concurso, ¿no? Y una de las condiciones que establece el decreto de acceso y conexión, ¿no? Es precisamente el impacto socioeconómico que vayan a tener los proyectos, pues, para poder tener ese acceso y conexión, ¿no? Y por último, el tercer gran foco, ¿no? de impulso del tema social es un aspecto muy reactivo, ¿no? muy de defensa del sector, de lo que se ha venido a llamar, aquí lo he querido resumir, ¿no? en la presentación, lo del posicionamiento de renovables sí, pero no así, ¿no? Es decir, hay una creciente rechazo en lo local, en determinadas zonas en lo local, ¿no? Al desarrollo de lo que han venido a llamar macroproyectos, ¿no? Que al final un proyecto de 50 megavatios o de 100 megavatios, pues bueno, depende un poco tu escala de percepción del proyecto para saber lo que es un macro o lo que no es un macro proyecto, ¿no? Entonces, estas tres son las tres grandes fuentes que nosotros hemos identificado, ¿no? de por qué se está impulsando el tema de la sostenibilidad social en los proyectos de energía renovable. Claro, independientemente de la motivación a la que te aproximes, ¿no? A la sostenibilidad social, para poder aterrizar lo que una empresa o lo que un proyecto tiene que necesitar, necesita un estudio de impacto social. Y esto es otra gran incógnita, no incógnita, sino incertidumbre, porque en ningún aspecto normativo, ninguna norma aprobada te dice exactamente qué es un estudio de impacto social. Sí que es cierto que en las leyes de protección al medio ambiente, ¿no? De evaluación ambiental, hay un aspecto, hay un punto en los estudios que tiene que hablar de la socioeconomía del entorno, ¿no? Y en la gran mayoría de las leyes de ordenación del territorio de las comunidades autónomas, pues se establece también lo que es el impacto territorial, ¿no? Pero el concepto del estudio de impacto social, pues no está normalizado, ¿no? No está regulado. Entonces, ¿nosotros cómo lo abordamos? Pues lo abordamos desde la perspectiva de la metodología de un estudio de impacto ambiental o de cualquier estudio o cualquier análisis que se realice, ¿no? Haciendo una descripción del entorno, ¿no? Para saber exactamente el sitio en el que estamos, la zona en la que se quiere promover y el análisis concreto, ¿no? De cómo está la zona antes de que yo llegue, por saber lo que me voy a encontrar, ¿no? Una descripción, lógicamente, de los diferentes stakeholders, ¿no? De cuál es su posicionamiento, si hay más asociaciones y hay menos, si hay más rechazos y hay menos rechazo, un poco un análisis no solo numérico, ¿no? de la situación. Seguimos con una metodología, ¿no? Para evaluar los riesgos e impactos que pueda tener el proyecto en el entorno, sabiendo qué tipo de entorno es. Hacemos un programa de gestión social, que al final son medidas encaminadas a mejorar, integrar y realizar un desarrollo amigable con el entorno, ¿no? Ahí hay una serie de medidas. Y lo que para nosotros es relevante, porque muchas veces se queda esto en la superficie, es, muy bien, hemos planeado una serie de medidas, pero hay que medirlas, esas medidas. Es decir, hay que ver qué eficacia están teniendo esas medidas. Y con los resultados indicadores de lo que yo había planeado que iba a resultar bueno para mi proyecto, tengo que reenfocarlo para ver si efectivamente está consiguiendo los objetivos que me había planteado o no, ¿no? Entonces, el tema de todo lo que no son cuentas son cuentos, pues esto hay que aplicarlo también a la gestión social. Hay que medir
los resultados de las acciones que uno ha planteado para aprender en el camino, ¿no? Porque son personas y no es como un proyecto de ingeniería en el que 2 y 2 son 4. Hay veces pues, que hay que saberlo esto gestionar, ¿no? Entonces, entrando punto por punto, ¿no? Al final, en la descripción del entorno, una de las cuestiones que nos estamos encontrando con más dificultad o más resistencia es, lo primero de todo, es la política de la empresa. Es decir, una empresa, ¿cuál es su misión, ¿no? ¿Por qué está desarrollando proyectos? ¿Los desarrolla simplemente para un ready to build como un buen desarrollador? ¿Los desarrolla para operar? ¿Los compra y los gestiona? Es decir, ¿cuál es tu misión como empresa, ¿no? Porque en función de tu misión como empresa construirás todo lo demás, ¿no? Esa visión de los objetivos empresariales. Y a partir de ahí, pues ya una descripción, ¿no? del entorno para hacer un buen diagnóstico territorial. Porque de nada sirve decir que vas a crear 50, 100, 200 puestos de trabajo en un sitio en el que no hay desempleo o en el que no hay trabajadores, ¿no? O sea, uno tiene que saber exactamente dónde se está aproximando y tiene que conocer la realidad de los entornos desde todas sus perspectivas, desde las perspectivas más generales, demografía, socioeconomía y demás, hasta las más concretas, ¿no? ¿hay casas, no hay casas? ¿Van a poder estudiar los hijos de los trabajadores? Cuestiones así que al final luego pues, devienen en medidas a desarrollar, ¿no? El análisis de los stakeholders, nosotros también llevamos una metodología. Esto es como el resumen de la metodología, ¿no? Lógicamente. Y al final tenemos que hacer un análisis muy pegado al terreno de cuáles son esas agrupaciones, asociaciones, stakeholders, ¿no? El concepto macro stakeholders, y ubicarlos en una matriz, ¿no? Como esta. Yo que tengo vertiente económica, ¿no? Trato de siempre, todos los economistas es lo que hacemos, todo una matriz, ¿no? Para tomar decisiones, a matrices, ¿no? Y aquí, pues claro, al aterrizar los grupos de interés, ¿no? en estas matrices, te acabas dando cuenta que igual le estabas prestando mucha atención a alguien al que no le tenías que dedicar tantos recursos y no le estás dedicando recursos a alguien a un colectivo, a un grupo que para ti puede ser estratégico, ¿no? Entonces, analizar los stakeholders desde la perspectiva de que todos tienen que tener una participación en el proyecto y que su participación dependerá de una serie de análisis, presencia, impacto, interés, además, hace ver a la comunidad local con otra perspectiva, ¿no? con otro interés. Una vez hecho el diagnóstico, pues tenemos que ver cómo va a impactar nuestro proyecto, ¿no? Igual que se hace un estudio de impacto ambiental con vulnerabilidades, severidades, probabilidad de daño. Es decir, esto es como cualquier análisis de riesgos que se hace, yo creo, en casi cualquier análisis de riesgo, ¿no? Ver qué impacto va a tener, qué probabilidades de que ocurra, qué puede pasar, ¿no? Esa medición de impactos y ver, pues, cómo va a impactar a nivel positivo o negativo en el entorno, ¿no? Esto yo creo que no es nada novedoso, no hemos inventado las ruedas, simplemente hemos cogido y una metodología probada, testada, la hemos aplicado al entorno social, ¿no? No tiene más ciencia, ¿no? Donde sí que ya empiezan las cuestiones que no son tan numéricas, por así decirlo, es la gestión social, ¿no? en las medidas a desarrollar. Esto habitualmente lo que nos estamos encontrando es que hay como un sota caballo rey, perdonadme la expresión, ¿no? de medidas sociales en las que todos los promotores casi por inercia lo están haciendo, ¿no? Pero si no se hace el análisis previo que hemos hecho antes, no se pueden llegar a las medidas quirúrgicas o las medidas concretas que en ese entorno para tu proyecto pueden desanudar un nudo, ¿no? O desatascar un problema. Y aquí nosotros lo estructuramos en diferentes líneas de actuación, ¿no? Luego el propio promotor o el propio propietario del proyecto decidirá qué líneas le parecen más prioritarias, qué líneas le parecen menos prioritarias o qué hacer o qué dejar de hacer, ¿no? Y aquí nosotros, claro, como compañía, como somos una empresa ambiental y social, lo que estamos tratando de plantear, siempre que la situación, ¿no? La aproximación de la empresa lo permite,
es incorporar en los estudios de impacto ambiental las medidas sociales. Porque entonces estamos convirtiendo el estudio de impacto ambiental y social. Y estamos nosotros mismos como promotores, ¿no? Como consultora que asesora al promotor, forzándonos, obligándonos a través del trámite administrativo a desarrollar una serie de actividades que la administración per se no me exige, pero le estoy poniendo encima de la mesa herramientas tanto a la administración como a la comunidad local para aceptar mi proyecto con una mayor facilidad o con más herramientas, con más caminos, ¿no? Que al final se trata de eso, ¿no? De dar argumentos para demostrar que los proyectos de energías renovables en los entornos donde son compatibles, efectivamente son compatibles y generan impactos positivos a largo plazo, ¿no? Y aquí la otra cuestión que nosotros también incorporamos es que todas estas medidas las vinculamos, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible, con indicadores, los GRI, ¿no? Que es una metodología de medición de la responsabilidad social, ¿no? Que está comúnmente aceptada, con las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional o con los sistemas de reporte que las compañías tengan. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que a nivel compañía macro, muchas empresas hacen sus memorias de sostenibilidad, hacen sus reportes de información no financiera, sus ODS y demás, pero a nivel proyecto no lo hacen. No es más difícil de medir. Entonces, nosotros tratamos, con nuestra experiencia y nuestro conocimiento, de aproximar a nivel proyecto los indicadores que la compañía a nivel macro quiere desarrollar, ¿no? Y así es mucho más fácil consolidar la información y consolidar impactos a nivel macro. Y como decía por último, la parte importante es el seguimiento. Entonces nosotros como empresa entendemos que el seguimiento hay que hacerlo, pero hay que hacerlo no solo para decir lo buenos que éramos cuando habíamos hecho un estudio, sino para aprender de lo que hemos hecho. Es decir, si lo que en un proyecto hemos planificado, hemos previsto y analizado que era bueno hacer no sé qué actividad y luego lo llevo al terreno, lo desarrollo y me encuentro con un rechazo absoluto a mi medida, lo que no puedo hacer es seguir en mis 13 decir, no, es que yo soy más listo que tú y yo sé lo que te hace falta a ti, ¿no? Tenemos que aprender de la comunidad local, que al final la comunidad local es la que vive allí y la que va a vivir con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos un panel, pues aquí hay un ejemplo, ¿no? En el que tanto el cliente como el cliente, para nosotros el cliente, el desarrollador, ¿no? El propietario, el que está poniendo en marcha el proyecto o que tiene el proyecto, lo está operando, puede ver absolutamente todo de los resultados de las medidas que se han planificado. Y de manera conjunta tomar las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Ver no solo si se están llevando a cabo las cuestiones que se habían dicho que se estaban llevando a cabo, sino el impacto y efecto que está teniendo en el entorno para poder virar, cambiar o simplemente dar un argumento a un financiador, a una administración, a un stakeholder clave de que se está haciendo todo aquello que se ha dicho que se iba a hacer, ¿no? Esto es un ejemplo de panel, lógicamente cada botón tendría su sitio, ¿no? Y esto, pues, esto es de una bifauna, pero básicamente este es el esquema que tendría, ¿no? El propietario del proyecto, ¿no? De decir, en un punto en concreto estoy al 25% de mis objetivos, al 75%, o he visto que hay, pues, la participación de la ciudadanía es un 5, un 4 o un 75%, ¿no? Un poco para ver si está teniendo impacto o no las medidas que se han planteado. Todo esto es a nivel técnico, lógicamente, ¿no? En función de si la compañía se aproxima a las acciones sociales desde la perspectiva del concurso, desde la perspectiva de la reacción de la comunidad local o desde la perspectiva de la voluntariedad de alinearte con determinados posicionamientos a largo plazo, ¿no? Pues el trabajo se enfoca de una manera o de otra, ¿no? Lo que está claro es que esto es la parte técnica, ¿no? Es decir, nosotros desarrollamos un estudio, un análisis, unas medidas, las ejecutamos y las reportamos. Pero otro aspecto tremendamente importante de todo esto es comunicarlo. Es decir, no nos podemos quedar en sí, lo estamos haciendo muy bien, sino esto es también una práctica habitual de cualquier negocio, que hay que comunicar todo aquello que uno hace, ¿no? Y
y saberlo divulgar y saberlo impregnar, ¿no?, dentro de lo que es la cadena de valor y los stakeholders. Por eso yo creo que hay, Eduardo, creo que tienes ahí mucho más que decir, ¿no?, en lo que es el misterio de la comunicación o la ciencia de la comunicación, y por tanto creo que es tu turno, Eduardo, en el que nos tienes que decir todas esas cosas buenas que sueles hacer en los proyectos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Paloma, Asociación APA, gracias, Javier. Gracias a Jesús por tus palabras. Como director general de Ibersid, consultora de sostenibilidad y ambiental, que os creéis las patas de la sostenibilidad. Y muchas gracias, María Ganado, directora de sostenibilidad de Aquila Capital, de larga trayectoria en estas cuitas, también de la sostenibilidad, y a todos los asistentes por esta oportunidad para compartir y reflexionar sobre sostenibilidad social. Voy a compartir también una presentación. Aquí, muy bien. Antes que nada, hoy es 3 de marzo, día de escalera en Pamplona, así que felicidades pamploneses. Felicidades también a la Comunidad Balear por vuestro reciente día autonómico. Estamos en este seminario, por lo que vemos en los datos, más gente de los que viven en muchos pueblos donde seguramente se desarrollan proyectos. Yo creo que esto hay que ser consciente de la magnitud de las cuestiones que se abordan y ser siempre enormemente respetuoso, que quizá la palabra respeto y confianza sean las dos palabras en las que se podría resumir la presentación. Así que yo ya termino, respeto y confianza. Bueno. Vamos a ver, sostenibilidad social. Es un tema tan complejo del que yo pienso que quien diga que sabe mucho de sostenibilidad social y que puede resolverlo, pues francamente o no es tan así o es un artista, es un mago. En realidad, la comunicación, los asuntos públicos, como decía antes, una de las dos palabras, deben basarse siempre en el respeto del lugar donde se va a acometer el proyecto, porque no hay dos territorios iguales, no hay dos proyectos iguales, igual que no hay dos personas iguales. Es cierto que se pueden compartir algunos rasgos en los territorios, pero la mayoría de las cuestiones serán diferentes y allí donde vayas aprende de lo que veas. Hay circunstancias socioeconómicas que difieren mucho de una parte a otra. ¿Cuál es el tejido social? ¿Cuál es el tejido económico? No es lo mismo si se emprenden proyectos de renovables en territorios con larga trayectoria empresarial, industrial, si es una zona minera, si no lo es. También la estructura administrativa es muy diversa de unas partes a otras en España. Esto es una comunidad autónoma, evidentemente, pero es uniprovincial, no lo es. ¿Cuál es el peso del ayuntamiento? Desde nuestro punto de vista siempre es fundamental la visión de los ayuntamientos en cualquier proyecto, sea cual sea el armazón administrativo y legal del territorio donde se emprende el proyecto. Pero hay más estructuras, hay por ejemplo comarcas, tienen competencias propias, las tienen cedidas de otras instancias previamente. También comparten seguramente los territorios donde se acometan proyectos de energías renovables algunos rasgos comunes. Esos rasgos comunes son un apoyo genérico, teórico a las energías renovables. Qué guay son las energías renovables, qué buenas son para el planeta. Sí, pero siempre y cuando no lo veamos demasiado de cerca y no nos molesten el jardín de atrás, el famoso NIMBY que se suele siempre traer a colación. El sí pero no aquí, el sí pero no en mi jardín trasero. Jesús hacía alusión ya a este movimiento NIMBY. Desde nuestro punto de vista, en efecto, es creciente, pero es transversal. Esto no va de derechas, de izquierdas, de desarrollistas, de conservacionistas, sino que es algo que está ganando peso seguramente por
por búsquedas de banderas que algunos grupos necesitan, algunos grupos sociales necesitan para seguir en el candelero, y que aprovechan con cierta habilidad o inteligencia los errores de los promotores cuando no han hecho las cosas de forma adecuada. Por tanto, digamos que esto hay que tenerlo en cuenta. Las renovables antes eran la panacea, ahora también lo son si se explican bien, pero es cierto que se están granjeando en algunos territorios y según con qué proyectos personal que está en contra, evidentemente. Bien, aquí traemos a colación una cita de hace más de un siglo de Ortega y Gasset, que yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, cada territorio también es cada territorio y sus circunstancias. Por tanto, la desconfianza que se puedan encontrar los territorios cuando se promueven unos proyectos, hay que comprenderla, hay que respetarla. En Aragón tenemos una palabra, Jesús, que también es aragonés, la conoce bien, que es el forano. El forano es el forastero. Cuando tú vives en el medio rural y viene alguien de fuera a prometer el oro y el moro, de momento tienes recelo y dices, si tan bueno fuese, ¿por qué no lo hacen en Madrid o en Zaragoza o en Barcelona o me da igual, en Sevilla, en Valladolid, en cada sitio siempre hay una ciudad grande que se lleva los palos para cuando en el medio rural desconfían de las bondades que se pretenden trasladar sobre un proyecto en el medio rural. La desconfianza hay que vivir con ella. Somos desconfiados por naturaleza. En el medio rural seguramente se arrastran décadas de agravios que nos podemos remontar hasta la guerra civil muchas veces. Muchas veces son luchas o diferentes puntos de vista entre familias. Y entonces, bueno, eso hay que saberlo llevar y saber que existe. Claro, frente a todo esto, pues como decía un jefe mío, todo esto ¿cómo se hace? Pues él siempre decía, con cuidado. ¿Cómo se hace esto? Con cuidado. Con diálogo sincero, cercano, transparente en todos los ámbitos, técnico, social, ambiental, financiero. Esto es como en el juego de cartas, tan malo es pasarse como quedarse corto. Tan malo es no comunicar o no ser suficientemente transparente como hacer exhibicionismo en según qué ámbitos, especialmente el financiero, cuando seguramente no es oportuno. Bien, ¿cómo mantener este diálogo sincero? Aquí hay algunos trucos del almendruco que no son tales, pero por si en algún momento sirven para reflexionar. Hay que evitar las interpretaciones simplonas. Aquí en este mundo no quedan tontos y menos si pensamos que nosotros somos más listos que los demás. Las interpretaciones simplonas, cómodas, venimos a salvar el planeta, se suelen volver como un boomerang en contra. Hay que ser realistas, hay que ser sinceros. Cualquier proyecto tiene unas partes positivas y otras no tan positivas, aunque sean temporalmente, aunque sean unas afecciones que después se rehabilitan y no tienen más trascendencia. Pero hay que ser cauto y hay que ser realista y hay que explicar las cosas como son. Hay que reconocer los límites, las limitaciones. Los proyectos de renovables, como cualquier otro proyecto de cualquier otro sector, no es el absoluto total ni en positivo ni en negativo. Evidentemente no se puede avasallar, descalificar, pensar que la otra parte tiene unos intereses o una cultura o unos valores peores que los tuyos o más negativos. Es verdad que, como decíamos antes, estos proyectos a veces generan controversia que puede intentar paliarse con transparencia. Una cuestión importante nos parece a nosotros también es patear el territorio. Está muy bien el mundo digital, gracias a él estamos aquí hablando, pero cuando se pretenden desarrollar proyectos hay que ir al territorio y hay que respirar el ambiente y hay que ir a sus bares y ir a sus lugares de reunión y conocerlos y mimetizarse. Es importante mimetizarse por la cuenta que trae al desarrollador
al promotor del proyecto mimetizarse con quien va después a recibir y va a tener que estar conviviendo durante décadas con ese proyecto. Por tanto, bueno, la presencialidad es importante. El papel de los medios de comunicación y la gestión de grupos de interés. Bueno, los medios de comunicación, lo mismo, la misma palabra se repite, humildad. Humildad para tratar con los medios de comunicación, sobre todo locales. Los nacionales tienen sus connotaciones, los provinciales, los autonómicos, el panorama que queráis, pero tened siempre mucho cuidado, mucho mimo, mucho respeto, mucho cariño con los medios locales. Lo mismo que decíamos antes de los ayuntamientos. Los medios locales han bebido de muchos proyectos antes que los que plantees tú como promotor y han visto que unos han salido adelante, que otros no han salido adelante y por tanto, hombre, hay que tener respeto en ese sentido. Humildad también cuando se trata con todos los grupos, los diferentes grupos de interés, con todos se puede aportar si se acerca uno desde esa humildad. Con los medios de comunicación no descubrimos nada si decimos que evidentemente tienen sus propios intereses legítimos como medios, como empresas privadas que son. Del mismo modo que el promotor tiene unos intereses legítimos, los medios de comunicación también los tienen. Por eso debe haber siempre coherencia, no debe chirriar nada. Coherencia, ser bidireccionales, o sea, no solo soltar nuestro sermón, sino digamos, tener la capacidad para impregnarse de lo que digan tanto los medios, que son muy buena fuente también para percibir cómo se va a acoger ese proyecto o cómo se está acogiendo. Y de esta forma, digamos, poder mantener una relación duradera, sincera y confortable por todas las partes. Me parece importante adecuar el mensaje a cada grupo al que te diriges. Lo que mismo que decíamos antes, humildad, sinceridad y es la forma de ganar confianza, que a fin de cuentas es lo que se trata cuando se va a promover algo que va a durar décadas si va todo bien. Algo que agradecen mucho en el territorio es saber que detrás de ese proyecto hay gente al otro lado, que hay una empresa con unas personas que pueden llamar por teléfono, que pueden escribir un correo, que se pueden tomar algo, porque las grandes empresas o las pequeñas empresas muchas veces se pierden en las siglas. ¿Y qué es una SL? Una SL, ¿quién hay allí? ¿Quién hay allí al otro lado? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea la presencialidad, el cariño y el ganarse, aquí decimos, el buen rollo, pues yo creo que creemos que es importante. Cintura también para saber perder, como decía antes Jesús, pues a veces no tienes razón, tienes que reconsiderar las cuestiones y tienes que guardarte gateras por donde poder salir hacia otra dirección si es más necesario. Otra cuestión y ya termino, los patrocinios. Los patrocinios en general, los patrocinios tanto con entidades colaboradoras, con instituciones, como con medios de comunicación. Los medios de comunicación serían tanto patrocinios como inserciones publicitarias. Todo ayuda, evidentemente, pero siempre que se haga desde el respeto. O sea, si no vas a comprar voluntades, si vas a compartir con sinceridad algo que les interese previamente a ellos, algo que les interese previamente a los ayuntamientos o a la entidad con la que vas a colaborar mediante un convenio, o que les animes a que les interese previamente a los medios. Porque si no, si vas hablando de algo que no se comprende bien y además dices, no, pero es que vamos a pagar, pues entonces lo que se demuestra es que estás intentando comprar voluntades y eso a la larga también se vuelve en contra. O eres rehén de tus decisiones o francamente es contraproducente.
hay que adaptar, esto ya lo hemos dicho, no me reitero, la comunicación a cada grupo de interés, compartir con cada uno lo que le resulte más coherente y más interesante y tener mucha suerte. Y hoy, como es 3 del 3, nos encomendamos a San Fermín. Pero vamos, fundamentalmente yo creo que hay que trabajar, planificar y a partir de ahí, pues bueno, se van cogiendo los, perdón, los resultados. Y nada, paso ya la palabra a María, que como comentaba antes, tienen largo recorrido en llevar a la práctica por parte de una gran corporación todo esto que lo que he comentado yo, ellos saben mucho de llevarlo a la práctica y de luchar en el día a día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Sí, María, ahora poner esto en práctica y ver cómo lo estáis haciendo en Aquí la Capital. ¿Qué tal se oye, Paloma? ¿Se oye bien? Se te oye perfectamente, María. Bueno, pues gracias a Paloma y a Javier por la organización, a Eduardo y a Jesús, compañía inmejorable para este webinar, y también a APA por la oportunidad que nos ha brindado para estar aquí hoy para compartir experiencias. Como comentaban, soy María Ganado, trabajo como gerente de sostenibilidad en Aquí la Capital desde julio de 2021 y efectivamente tengo 20 años de experiencia profesional, Dios mío, me están saliendo arrugas todas por aquí, en medio ambiente y sostenibilidad, 11 de los cuales han sido también en temas de gestión social. Principalmente en el sector de la construcción, pero también en otros ligados a infraestructuras e industrial. Voy a compartiros una presentación. A ver si se ve. Yo creo que sí. Bien. Bien, vamos a ver una introducción de mi compañía pues un poco para que la conozcáis, los procesos que hemos estado implantando y sobre todo los beneficios de la gestión social, ¿vale? Y luego al final unas conclusiones. Aquí la Capital somos una compañía de inversión y desarrollo de origen alemán, fundada en 2001, enfocada en generar y administrar activos esenciales en dos ramas principalmente, infraestructura sostenible por un lado y energía limpia por otro, contribuyendo entre otros a la transición energética global. Actualmente gestionamos alrededor de 1.300 millones de euros en nombre de inversores institucionales en todo el mundo, con un talento de aproximadamente 600 empleados de más de 42 nacionalidades y presencia local en 17 oficinas, principalmente en EMEA y APAC, Asia-Pacífico. Centrándonos en el negocio de energía limpia, aquí la Clean Energy, en la actualidad gestionamos activos de energía eólica, solar fotovoltaica e hidroeléctrica de más de 12 gigas de capacidad. Mi posición de sostenibilidad da soporte al sur de Europa, pero en concreto, como veis aquí a la derecha, en España, que es donde más avanzada tenemos la cartera, tenemos 7 portfolios cerrados entre finales de 2018 y principios de 2022, como veréis, distribuidos por toda la geografía española, en los cuales la solar fotovoltaica suma más de 2,5 gigas de potencia. ¿Qué trabajo hemos desarrollado en estos 7 meses? En agosto definimos un plan de sostenibilidad para la realización de proyectos que establecía un marco de actuación con requisitos mínimos obligatorios de sostenibilidad para los proyectos enfocado a procesos. Aquí lo veis a la izquierda, el Sustainability Plan for Project Delivery, o SPPD por sus siglas en inglés, lo que hace es facilitar una cadena de valor alineada con los valores de Aquila, de la compañía. Al ser el instrumento utilizado para desplegar la sostenibilidad en los proyectos, el SPPD es como navegar en el mar con una carta náutica y una brújula. Es decir, conocemos el mapa de territorio, sabemos a dónde queremos llegar y tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Dentro del SPPD, una de las 10 líneas de trabajo es el proceso de gestión social. Si seguimos con la analogía anterior de navegar en el océano con una carta náutica y una brújula, el proceso de gestión social es, por así decirlo, el timón del barco. Ya lo ha explicado Jesús en profundidad y a la perfección. Aquí lo veis dibujado de otra manera, pero es muy similar a lo que ha explicado Jesús. De arriba abajo, más o menos, se hace una especie de diagnóstico inicial, un estudio de impacto con una línea de base caracterizando los grupos de interés, la identificación y evaluación de impactos de las actividades, una identificación de medidas de gestión,
se acuerdan las medidas, se implantan y se hace un seguimiento con KPIs. Sí, esto ya lo hemos visto en detalle. Es para todos aquellos que vengan de sistemas de gestión tipo ISO, es como una rueda de Deming, es decir, la mejora continua existe y tiene que retroalimentar en el propio proyecto para ver y entender si nuestras medidas están haciendo efecto. Desde aquí la capital añadir un pequeño apunte. Si veis al inicio del proceso, arriba, en la diapositiva, desde la fase de inversión nosotros analizamos los riesgos sociales de los proyectos y estamos trabajando en una dotación presupuestaria dentro del modelo económico para la gestión social posterior. De hecho, en diciembre ya se ha comenzado a incluir en algunas inversiones. Y eso era desde aquí la capital. Ahora, desde mis más de 10 años de experiencia en gestión social, yo por mi parte aportaros 3 aprendizajes que bueno, he aprendido a veces a base de bofetadas, otras a base de éxitos. El primero va a ser sobre el diálogo, el segundo sobre las medidas, el primero sobre el diagnóstico, el segundo sobre las medidas y el tercero sobre el diálogo. El primero sobre el diagnóstico es crucial para entender qué nos vamos a encontrar en el territorio. Mi sugerencia es no subestimarlo. Se tiende como compañía a decir, bueno, esto es igual que el estudio de impacto, bueno, esto es un trámite, no es un trámite, es que eso sí que es el mapa del territorio, es lo que nos va a contar qué nos vamos a encontrar. En segundo lugar, las medidas deben dar respuesta a lo que hemos identificado en el proceso para tener todo hilado. ¿A qué me refiero con tener todo hilado? Es aconsejable establecer criterios para que las medidas se definan en base a lo anterior, es decir, para prevenir o mitigar los impactos negativos, para potenciar los impactos positivos o para trabajar esos aspectos específicos que hemos encontrado en la línea de base, es decir, el contexto local. Con esto me refiero a que las medidas se hilan o se tejen con los mimbres encontrados en la línea de base y el estudio de impacto. Bien, quería aportar 3 aprendizajes, diagnóstico, medidas y el tercero era el diálogo. Al final, las propuestas de valor compartido, es decir, las medidas acordadas con los grupos de interés son fundamentales para el éxito de la gestión social. Y para ello hay que aproximarse a los grupos de interés locales desde una escucha activa, una empatía y una voluntad de entendimiento para generar un mayor local. Bien, ¿qué beneficios supone la gestión social a nivel proyecto? Es decir, ¿cómo puedo yo vender a un project manager que esto es bueno para él? Al final, la gestión social lo que hace es permitirnos entender mejor y con mayor sensibilidad las expectativas de los grupos de interés que nos encontramos, así como los impactos del proyecto de manera que son un elemento más en la toma de decisiones. Entonces, beneficios para el proyecto son un montón, pues ayuda en la obtención de la licencia social debido a la ganancia de respeto y credibilidad, incrementa la eficiencia operativa ya que al ser una gestión proactiva mejora la identificación temprana de retos sociales. En tercer lugar, permite sumar esfuerzos para generar valor local a través de la identificación de sinergias. En otra plataforma, a nivel metodológico, lo que hace es darnos una herramienta con criterios para definir y priorizar la acción y la inversión. Es decir, criterios para definir medidas. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué es importante? ¿Con quién estamos trabajando? ¿Con quién debemos trabajar? Esto nos protege de posibles reclamaciones, ya que una metodología definida garantiza que todas las medidas responden a algo, a un contexto social previamente identificado, a unos impactos, es decir, no son medidas arbitrarias. Y luego, por último, al final, tener un enfoque a riesgos reduce posibles retrasos y previene de costes adicionales. A los project managers les encanta. Bien, ¿qué beneficios tiene la gestión social para una compañía? Pues como podéis ver en la diapositiva, se gestionan los riesgos y oportunidades desde la fase de inversión. Por ejemplo, en un proyecto con más riesgo puedes dotar con una partida económica presupuestaria mayor de cara a luego poder gestionar los riesgos sociales. También nos permite adelantarnos a requisitos futuros de mercado, suponiendo una ventaja competitiva. Y también nos permite anticiparnos a futuros cambios regulatorios. Por ejemplo, derechos humanos, toda esta normativa que se nos viene encima, como evaluamos dentro de los criterios de evaluación temas de derechos humanos, ya está incorporado en los derechos humanos de las comunidades y los grupos de interés en este proceso. O, por ejemplo, la futura taxonomía social de la Unión Europea, que no sabemos todavía por dónde van los tiros, o sí. Entonces, es una parte más de la gestión de las compañías para adaptarse de alguna manera a cambios regulatorios que puedan venir. Además,
claro, desde mi compañía, que es una compañía de gestión de activos, pues mejora la imagen ante futuros inversores e inversores actuales y, por otro lado, pues minimiza el riesgo reputacional y mediático. Pero claro, os estoy hablando de compañía, pero en términos locales, ¿qué supone la gestión social de proyectos? Es decir, estamos aquí desde esta perspectiva, tiene algo que ver con, porque esto al final es un baile con el que tienes delante. ¿A ellos les beneficia en algo? Pues al final, como actuamos en base a generar relaciones de largo plazo mutuamente beneficiosas, pues nos estamos aproximando a los grupos de interés de una manera diferente. Y entonces, para mí como beneficio principal es mencionar que introduce las expectativas de los grupos de interés en la toma de decisiones del proyecto y eso conduce a todas las partes interesadas a un terreno común. La idea es ver dónde se cruzan los intereses de todos con la intención, así detrás de la cabeza, de generar un mayor valor local a través del proyecto. Luego otros beneficios, pues por ejemplo las soluciones propuestas son de valor compartido, es decir, son acordadas con los grupos de interés y con esto aseguramos que los esfuerzos van en las direcciones adecuadas. Y luego por último, mejora los efectos positivos del proyecto, por supuesto, y previene, o la intención es prevenir y mitigar los negativos. Así como conclusiones, nuestra aproximación a los grupos de interés como Aquila ha sido primero pensar globalmente, es decir, establecer procesos aplicables en todos los proyectos y contextos geográficos donde operamos, es decir, hacerlo de manera sistemática. Y luego, segundo, actuar localmente desde la sensibilidad, la empatía y la intención de aterrizar en terreno todos estos beneficios que hemos visto en las 3 diapositivas anteriores. En Aquila nos queda muchísimo trabajo por hacer. Vamos, yo llevo 7 meses, con eso os lo digo todo. Nos queda mucho por hacer, mucho, y es verdad que estamos muy ilusionados al respecto. Y como sector tenemos un gran reto por delante en España. Es verdad que otros sectores han trabajado gestión social desde hace muchísimos años, pues minería y minería, petrolíferos, todos estos pues llevan 30 años de conocimiento de esto, pero es verdad que en las renovables pues estamos encontrándonos con ello ahora. En mi humilde opinión, yo creo que la solución pasa necesariamente por tener el compromiso de generar relaciones de largo plazo con las comunidades. Es lo que decía, es un baile, es una relación, somos vecinos. Basándonos siempre en mantener un diálogo constante, una participación de todos los grupos de interés, incluyendo los más pequeños. Esos que dices, es el más pequeño, el que ni siquiera había reparado en él, y fíjate, a lo mejor es en el que estás generando mayor impacto. Luego también la solución o el reto pasa por tener la intención de construir puentes entre los intereses de todas las partes, con la lógica de agregar valor local a la sociedad y las comunidades locales allí donde estamos trabajando. Y bueno, pues no mucho más. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaremos encantados de atenderles. Muchísimas gracias, María, por la presentación, muy interesante, toda la labor que estáis haciendo desde Aquila Capital, pues para favorecer la convivencia de los proyectos renovables con el entorno donde se sitúan. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. Tenemos varias preguntas de los asistentes al webinar que voy a ir formulando y luego a mí me surgen también algunas preguntas que las voy a dejar para el final, a ver si podemos entrar un poco en algunos aspectos que todos nos preguntamos, ¿no? La primera pregunta nos viene de Elvira Vilches, va dirigida a Jesús. Bueno, te agradece la presentación y quiere preguntarte sobre la metodología que usáis para medir el impacto social de los proyectos. Jesús. Bueno, sí, a ver, en principio la metodología seguida para la medición de impactos, como ya he planteado, nosotros diseñamos las medidas sobre la base de la metodología, bien de cualquier estudio de impacto ambiental, es decir, matrices de impacto y demás, ¿no? Y utilizamos como también una fuente de información, una fuente de toma de datos o de diseño de las medidas, las normas de desempeño a Corporación Financiera Internacional. Que al final, pues es que ya es
ya es una guía comúnmente aceptada, ¿no? Tanto para los proyectos en general como para los de eólica y las líneas de alta tensión, ¿no? Que hay diferentes guías técnicas y hay un proceso metodológico, ¿no? Claro, aquí no se trata de inventar la rueda, ¿eh? O sea, tampoco nos tenemos que volver locos, simplemente tenemos que aplicar sentido común y metodología comúnmente aceptada o estandarizada para las mediciones, ¿no? O para el diseño como tal. Otra de las guías que habitualmente utilizamos son los objetivos de desarrollo sostenible. Al final, es que nos guste más o nos guste menos, los objetivos de desarrollo sostenible son los objetivos que todos los estados del mundo se han puesto de acuerdo para conseguir en el 2030. Y dices, vale, muy bien, pero es que los objetivos son como macroobjetivos, sí, pero es que luego tienes cada una de sus metas. Es decir, los 17 objetivos se traducen en una serie de metas, ¿no? No sé si recuerdo 192 metas. Entonces, todas nuestras acciones contribuyen a la consecución de esos objetivos. Tratamos de alinear, insisto, las metas objetivos de desarrollo sostenible con métricas y metodología comúnmente aceptada para proyectos y lo aterrizamos en la propia comunidad local. Es decir, en algunos casos nos será relevante medir cuántos trabajadores estamos incorporando de la comunidad local al proyecto, ¿no? Y establecer un objetivo, ¿no? Además, en los concursos de capacidad, ¿no? Un poco retomando una de las fuentes, te dice, ¿no? ¿Cuántos empleos vas a incorporar, ¿no? en tu cadena de valor y cuál va a ser el valor de la cadena de valor que vas a incorporar en tu proceso. Pues al final tú te fijas un objetivo como compañía con base en lo que consideres y lo mides. Es que buscas el indicador concreto. O sea, en parte tiene un proceso artesanal que es muy difícil copiar y pegar determinada. Hay un grupo de métricas que sí, que es copia y pega, es decir, emisiones de efecto invernadero de CO2 liberadas, eso es copia y pega que todos los proyectos de energía renovable podían tener. Pero luego es que es tan importante centrarte en el objetivo que quieres conseguir con tu proyecto en un entorno, que es que no hay un indicador estándar, es decir, tienes que construirlo, ¿no? Entonces, no sé si he contestado a la pregunta de Elvira, ¿no? Pero como fuente de inspiración metodológica, pues documentos institucionales, ¿no? Pues insisto, IFC, Objetivos de Desarrollo Sostenible, taxonomías, es decir, todos los documentos externos que podamos encontrar, ¿no? Y a nivel práctico de medición, pues el diagnóstico y objetivo que persigues con el proyecto. Yo creo que queda contestada. Cada proyecto además pues, tiene distintas características y es complicado, ¿no? Establecer una metodología severa de ellos. Y una vez que se establece, pues como bien ha indicado María, ¿no? El diagnóstico que tenemos y las medidas de mitigación, pues se establece la metodología a seguir. Creo que está contestada. Carlos Suárez os agradece también las presentaciones y comenta que echan falta, entre todas las cosas que habéis comentado, diagnóstico, medidas, diálogo, comunicación, qué tipo de acuerdos, también económicos, requieren los diferentes grupos de interés. Los impactos sociales más importantes suelen ser sobre la población vecina y los sectores económicos locales. La lanzo un poco para que comentéis si tenéis algo que añadir a estos puntos que nos dice Carlos. Sí, bueno, yo por lanzarme y por subrayar lo local, creo que es importante, según cada ayuntamiento tiene sus singularidades y también cada municipio tiene sus singularidades en cuanto a asociaciones vecinales, culturales, de vecinos, políticas, pero no viene al caso para este asunto de las relaciones, digamos, de acuerdos. Creo que hay que escuchar a lo que interesa en cada sitio y cada territorio tiene sus peculiaridades y es buena la fórmula, por ejemplo, del convenio, porque eso vincula a las dos partes en algo que a ellos ya les agrade, que tengan un interés previo a ser posible o que si tú se lo fomentes, ellos se lo crean. Lo que no puede ser es que tú vayas a patrocinar algo que ellos no se lo creen, no lo ven o les parece ajeno. Una vez que se conoce el interés local, sea del ayuntamiento o sea de sus asociaciones o entidades locales, es más fácil
es más fácil ponerse de acuerdo. Perfecto. No sé si Jesús, María, tenéis algo que añadir al comentado por Eduardo. Perfecto, gracias, Eduardo. Pasamos. María Vilches vuelve a tener alguna pregunta, está en concreto dirigida hacia María, te da las gracias por la presentación y te formula la siguiente cuestión. ¿Nos podrías dar una idea del porcentaje del proyecto que se suele dedicar en la partida de gestión social en base a tu experiencia? Hola, Elvira, gracias por tu pregunta. Mira, depende mucho del riesgo social, ¿vale? Te lo digo porque si estáis pensando en establecerlo, darle una pensada va a depender, la dotación presupuestaria va a depender del riesgo social del proyecto. Es decir, si hay un proyecto con un riesgo mayor, evidentemente la partida presupuestaria tiene que ser mayor. Y luego también depende del tipo de empresa en el que estés trabajando. Si estás, por ejemplo, en la parte del EPCista, de la constructora, a ver, yo te puedo decir súper orientativo, pero que a lo mejor aquí en España en renovables no tiene por qué ser el número, ¿vale? Que a lo mejor es el número de Australia en proyectos de carreteras, ¿vale? Y pues yo he llegado a ver en ese tipo de proyectos pues como máximo un 0,14 del presupuesto de ejecución material, algo así, ¿vale? Luego también he visto en promotores ya relacionados con energía, pues eso, como alrededor del 0,2, pero en la fase de inversión. ¿Vale? Yo estoy trabajando ahora mismo y a mí se me sube el presupuesto por encima del 0,2. De hecho, ahora mismo os digo que estoy trabajando porque se me sube tanto que estoy un poco como, no tengo claro poder presentar este presupuesto, ¿vale? Pero más o menos van por ahí los números. Mi recomendación, si estás con ello, es dar un paso atrás antes de empezar a poner números, hacerlo como en función de los riesgos de los proyectos, o sea, definir una especie de categoría de riesgos en función de los criterios que tengas en tus proyectos y luego a partir de ahí pensar a ver si tiene sentido. Es decir, oye, yo destino esta partida presupuestaria, vamos a ver el resultado que sería realmente, vamos a ver de cuántos euros estamos hablando y si tendría sentido esto para poder gestionar todo lo que tenemos ahí o no. Y entonces ya con eso, y luego también revisarlo, porque yo recuerdo cuando, pues de las primeras veces que lo estuvimos montando, lo tuvimos que revisar un par de veces, pues claro, porque al final en ese momento pues trabajábamos en muchos lugares del mundo, mucha tipología de negocio, ¿vale? Pero también mi recomendación es ir, igual que decíamos del feedback, pues ir viendo si esos números son los adecuados. No sé si te he respondido y te he ayudado. Gracias, María. Sí, yo creo que ha sido muy clara en el presupuesto y que al final pues, la partida que hay que destinar es importante para poder cubrir los objetivos que tenemos. Rodrigo Sánchez Vera nos lanza la pregunta de qué diferencias habría a la hora de encarar las conversaciones o de buscar stakeholders entre proyectos en zonas más rurales y otros en zonas más urbanizadas o cercanas a grandes núcleos. ¿Quién se anima? El nivel de medios de comunicación es bastante distinto porque así como en el ámbito rural hay medios normalmente locales o comarcales donde es más fácil detallar el mensaje y circunscribirlo a ese territorio, en lugares más urbanizados no es tan claro, no es tan nítido y es más caro, evidentemente, porque las audiencias son mayores y por tanto es más complejo. También es más complejo, digamos, todos los movimientos asociativos, porque en las ciudades grandes, en muchas de ellas, se mezclan los movimientos asociativos con otros de otra índole más sociopolítico, vamos a decir, que aportan cierta complejidad. Por tanto, digamos, la forma de abordar unos ámbitos u otros a mí sí que me parecen bastante distintos. Me parece una buena pregunta, depende de los casos, pero sí que me parece que hay diferencias notables. Gracias, Eduardo. No sé si... Sí, yo básicamente iba a decir lo mismo que ha dicho Eduardo, entonces tampoco me voy a repetir demasiado. Volviendo al planteamiento metodológico, yo cuando analizo el proyecto tengo que analizar el entorno en el que está y los stakeholders que hay. Lógicamente, si lo estoy haciendo pues, en una capital de provincia, en el que lógicamente ahí está el foco asociativo, el núcleo de las diferentes posiciones, tanto a favor, en contra y demás,
si el proyecto está, cuanto más cerca está de eso, más asequible para participar tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces, hay que buscar los medios adecuados para llegar, o sea, para que tu mensaje, el que se haya determinado, es lo que planteaba Eduardo, llegue a la audiencia en general, ¿no? Sabiendo que, pues bueno, más medios, más gente, más dificultad, más esfuerzo, más trabajo. Es decir, es que, no sé, es como construir una casa en un pueblo y construir una casa en una ciudad. Es decir, tiene una metodología, tiene un proceso y tiene unos trámites que son completamente diferentes. Entonces, la clave, como siempre, está en el diagnóstico y en el proceso de evaluación y en los canales que ya ha comentado Eduardo. Gracias, Jesús. Tenemos otra pregunta para María. ¿Qué eficacia estáis viendo en los proyectos donde aplicáis medidas sociales y qué acogida tienen socialmente estas medidas? ¿Están siendo exitosos o todavía queda camino por recorrer, María? Vale, pues creo que es anónimo. También sí, es anónima la pregunta. Mira, te cuento. Yo te puedo hablar de eficacia previa a mi posición actual, porque ahora mismo estoy recién llegada, lo que he hecho ha sido establecer los procesos y estamos en ello. Es decir, de los resultados podemos hablar en pocos meses y ojalá podamos hablar positivamente. Te puedo hablar porque es verdad que llevo muchos años haciendo estas cosas, implantando en muchísimos proyectos, tiene eficacia. Es decir, cuando el proyecto va como la seda, por así decirlo, y entonces mi función es transparente, eso quiere decir que mi función está bien hecha. Lo que pasa es que normalmente la gente ve como los resultados, la flor o la guinda que le ponen al pastel. Y este pastel tiene tanto proceso por debajo, tanta comunicación, tanto diálogo con los grupos de interés, tanto verlo desde la dulzura y entender qué les está pasando y tratar de triangular las comunicaciones entre todos, entre los equipos de producción, entre las administraciones, entre los grupos de interés, que todos lleguemos a esos terrenos comunes para llegar a cumplir los intereses de todos. Entonces, yo personalmente sí que he visto mucho resultado, pero pues también porque ha sido a lo mejor otra tipología de proyectos, a lo mejor cruzas en medio de una ciudad haciendo algo y entonces, claro, si a lo mejor vas a construir y vas a molestar a mucha gente, tienes que involucrarles de antemano, contarles cómo les vas a impactar, cuándo les vas a impactar, qué has visto, qué medidas has puesto para prevenir esos impactos y qué se te está escapando. O sea, ese diálogo de, oye, me falta algo, ¿crees que está bien? ¿Crees que voy en una dirección adecuada? Entonces, yo sí he visto, ya te digo, claro, porque son muchos años en muchísimos proyectos, sí que he visto resultados, pero es verdad que en concreto en esta posición que estoy actualmente, no te puedo decir, pero en 4 meses escríbeme por LinkedIn y te lo cuento. Estupendo, pues en 4 meses retomamos el tema o hacemos un nuevo webinar para ver cuáles son los resultados que estamos obteniendo y cómo estamos poniendo en práctica, ¿no? todas estas medidas. Pere Viladomiu, que espero haberlo dicho bien, os pregunta, ¿abre puertas dejar que las comunidades afectadas participen económicamente en el proyecto? Bueno, sí, yo me voy a mojar. Venga. Yo, como todo, como cualquier medida, facilita. Es decir, si la comunidad local tiene la necesidad de formar parte o la necesidad o se detecta, ¿no?, esa voluntad o esa queja, ¿no? Es que esto vienen de fuera a llevarse nuestro valor, ¿no? Y la medida impacta sobre esa queja del entorno, lógicamente tendrá impacto, ¿no? Los promotores o las personas que estén ahora aquí o que puedan escuchar el webinar y estén desarrollando proyectos en Cataluña, saben que Cataluña lo ha incorporado como un requerimiento obligatorio dentro de los proyectos en la tramitación. Los concursos de capacidad, un aspecto socioeconómico es cómo incorporas a la comunidad local precisamente en el accionariado del proyecto, ¿no? en la fase de inversión. Esto es como algo tendrá el vino cuando lo bendicen, ¿no? Es decir, algo tendrá que
que es posible que solucione una parte del problema, ¿no? Dicho esto, ayudar, puede que ayude. Ahora, soluciones mágicas ninguna, ¿eh? O sea, yo creo que un poco en la línea de lo que estaba diciendo también antes María, y creo que Eduardo también lo ha dejado entrever. Esto es un proceso que no es una actividad puntual y ya está solucionado el problema, sino que es un proceso continuo, de largo plazo, de confianza. Pues es un baile, un matrimonio, una relación, lo que queráis. Es decir, al final es que es un proceso en el que no hay fórmulas mágicas. Es decir, si yo el día de los enamorados a mi mujer les regalo un ramo de rosas, pues seguro que se pondrá muy contenta. Pero si el resto de los otros 364 días del año soy un impresentable, pues eso no funciona, ¿no? Entonces, la medida en concreta de incorporar a la comunidad local a lo que es el activo tiene sentido. Puede ser que solucione una gran queja, ¿no? De pues, cómo se desarrollan los proyectos en Europa, cómo se hacen aquí las comunidades energéticas, la promoción de proyectos de forma comunitaria y demás. Puede ser que solucione una parte del discurso, pero no es la panacea. Desde luego, no veo yo ningún pueblo de 40 habitantes invirtiendo 200 millones o 300 millones de euros para un proyecto de energía renovable en su entorno, ¿eh? No sé si he contestado a la pregunta o no, pero yo siempre intento hacer lo mejor que puedo. Yo creo que sí. No sé si Eduardo y María tenéis algo que añadir. Pues entonces... Sí, estoy de acuerdo totalmente con Jesús. Puede colaborar si el proyecto sale bien y si no, ellos se pueden sentir también perjudicados en sus expectativas y por tanto se vuelve el boomerang en tu contra. Por tanto, vamos, todo de acuerdo con Jesús y puede colaborar especialmente si el proyecto llega a buen puerto. Como socios que se convierten, que son porque tú les das esa oportunidad de que lo sean. Estupendo, Eduardo. Tenemos una pregunta para ti, de Ignacio Pérez Navarro. Plantea cómo miden el retorno de la inversión en comunicación, siendo esta, como usted la presenta, imprescindible. ¿Cómo se mide? Sí, buena pregunta. A ver, hacemos varias mediciones. Una es de positividad, es decir, medimos cuántas noticias son positivas, cuántas son neutras, cuántas son negativas. Hacemos también un índice de proactividad, es decir, cuántas de las noticias positivas, negativas, etcétera, son porque lo han sacado la empresa promotora o su gabinete de comunicación, pero vamos, la parte actora de que o qué noticias las ha sacado otros grupos de interés, sea favorable o no sea favorable. Eso lo cruzamos también y vemos cuánto de lo que has sacado tú es positivo, que hombre, suele ser mucho porque si no mal vamos, y cuánto de lo que sacan otros es positivo. Lo ideal es que lo saquen otros o lo saques tú sea positivo. Si lo sacan otros y te resulta gratis y es positivo, pues todo perfecto. Pero lo que cruzamos eso son datos de positividad y de proactividad, cuánto ha salido gracias a la actividad del promotor y cuánto ha salido por parte de terceros. Eso lo solíamos medir, entre otros factores, digamos, objetivos, está el cálculo de la mancha. O sea, si hubieses publicado eso en positivo, en un periódico, por ejemplo, ¿cuánto tendrías que haber pagado si eso fuese un anuncio de publicidad? Si es negativo, ¿cuánto te resta? Evidentemente, eso es una forma de medir como otra cualquiera. Es una forma de medir objetiva que tendrá la validez que tenga, pero es por tener siempre unos mismos ámbitos de medición. Perfecto, gracias, Eduardo. Y tenemos otra pregunta para ti, del espectador anónimo. Te agradece la presentación por la proximidad de tus palabras y pregunta de campo. ¿Dónde entro primero? ¿En el bar, en la plaza o en el ayuntamiento? Los pueblos son complicados. Bueno, ya han comentado, creo, María. Bueno, has sido tú, exactamente. El caso. Complicados somos todos, pero Totalmente. a ver, yo pienso que primero en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es la casa del pueblo.
Y en segundo lugar, bueno, los bares suelen estar en las plazas, entonces entre plaza y bar, pues no sé, según cómo salgas del ayuntamiento, si tienes mucha necesidad vas al bar directamente si quieres darte un paseo, pues a la plaza. Pero vamos, primero el ayuntamiento, porque a fin de cuentas representan al pueblo y después ya vas al bar o a la plaza donde quieras. Perfecto, pues nada, primero iremos al ayuntamiento y luego nos tomaremos una cervecita en el bar. Yo quería preguntaros por si existe, si tenéis un perfil identificado, ¿no? de aquellos principales movimientos que están presentando pues, las principales oposiciones, ¿no? a los proyectos renovables y qué medidas estáis recomendando para poder mitigar estos efectos negativos, ¿no? Además que lo estamos viendo, pues, recientemente hemos visto muchas noticias en prensa, manifestaciones. No sé si hay un perfil, si podemos hacer acciones concretas y cómo está evolucionando, ¿no? el diálogo con ellos y si se están consiguiendo los objetivos, ¿no? que están marcados, ¿no? para que la aceptación social sea cada vez más positiva. No sé, Jesús, Eduardo, María, desde los distintos puntos de vista y desde las distintas labores que hacéis. Yo, o sea, no, voy a intentar evadir la parte más de prensa, medios de comunicación, y ahí estoy seguro que Eduardo va a poder afinar mucho más, ¿no? Voy a intentar hacer un análisis de lo que nosotros estamos viendo en el terreno, ¿no? Abstrayéndome de medios de comunicación, insisto que lo trae Eduardo. A nivel terreno hay como 2, 3 grandes focos de conflicto, ¿no? Uno, que tampoco voy a entrar en detalle porque eso sería un jardín con muchas espinas, que es el tema político. Es decir, en todos los ayuntamientos la política local se vive desde un yo personalista muy intenso. Entonces, solo falta que el alcalde de turno o alcaldesa de turno sea de no sé qué familia y esté en contra de mi familia, con lo cual ya ahí se genera un primer rechazo. Y es que como este proyecto va a salir con esta familia de alcalde-alcaldesa, ¿no? Pues ahí se genera un debate. Insisto, solo lo voy a enumerar, o sea, enunciar, no voy a entrar, porque es un terreno complejo, ¿no? El segundo aspecto, y es el que más sentido tiene, ¿no? Es, al final, los proyectos ocupan un espacio de terreno. Y ese espacio de terreno, independientemente de que tú hayas llegado a un acuerdo mejor o peor con los propietarios, tiene una afectación sobre el vecino. Es decir, si yo voy a poner una valla en un linde del camino, el que estaba al otro lado del proyecto, es que va a haber esa valla 30 años, ¿no? Entonces, eso hay que ser consciente de que eso va a tener un impacto. Esas personas podrán ser más o menos tolerantes o permisivas o acepten mejor que el mundo va a tener que ir, el mundo, y como bien decía antes Eduardo, en mi patio trasero, porque el mundo es lo que está afuera y también lo que está dentro, ¿no? Va a tener que tener proyectos de energías renovables, no solo en autoconsumo, no solo pequeños, sino en España creo que hace falta como, si no recuerdo mal, 200 teravatios hora puede ser de energía para descarbonizar la economía. Creo, no tengo el dato en concreto. Y eso supone muchos megavatios de proyectos de energía renovable. Entonces, ese es otro gran colectivo, ¿no? Las personas que no entienden, personas, grupos o asociaciones que no aceptan, no toleran, no comparten que en su municipio tenga que haber un proyecto de energía, en su municipio o en el patio trasero de su finca. Y eso, pues ese es un foco de trabajo importante, ¿no? Porque al final hay que no solo convencerles, sino dar argumentos y herramientas para entender que eso es bueno, no solo para ellos, sino para el ayuntamiento y para el mundo en general, ¿vale? Ese es un foco de trabajo. Y luego el tercer grupo, que son los noístas, el noísmo, es decir, el no por sistema. Es decir, da igual lo que vayas a hacer, es malo. Y esto, pues por desgracia estamos viviendo en un mundo en el que cada vez más hay más noístas, más personas que simplemente son reactivas ante cualquier movimiento del tipo que sea, es un no. Seguro que esto es malo, seguro que esto... Entonces, ahí
es muy difícil sacar a las personas de ese noísmo, ¿no? de ese en contra todo. Entonces, la única alternativa que tienes, y vuelves al segundo punto, es dar herramientas y argumentos para decir, bueno, seguramente será malo, o sea, lo que quieras, pero yo estoy haciendo todo lo que puedo hacer para que el proyecto sea el mejor posible en este entorno, ¿no? Entonces, esos tres grandes, luego hay diferentes derivadas, claro, subgrupos y diferentes personajes y personalidades, ¿no? Pero yo creo que a nivel terreno, esos tres grandes focos de conflicto son los que te puedes encontrar. Fantástico. Gracias, Jesús, por esta identificación que has hecho de los distintos tipos, ¿no? que estáis viendo con vuestra experiencia. No sé, Eduardo, si desde el punto de vista de la comunicación estáis... El punto de la comunicación se puede ligar bastante a la tercera pata que comentaba Jesús del noísmo. Digamos que hay levantadores o encontradores de banderas, tanto en el territorio como en los medios. Pueden oponerse o estar a favor de la bandera que en ese momento encuentren en su término municipal, sean asociaciones, sean colectivos, sea la oposición municipal, sea la oposición municipal a quien gobernó hace una legislatura, sea el que gobernó hace una legislatura que está contra el que está gobernando ahora, y algo similar pasa en los medios. A veces te puedes encontrar con tesituras locales que necesitaban una bandera y justo tú se la has facilitado. Pues entonces, bueno, pues bien, pues es cuestión de acercarse a lo que decíamos antes y de intentar llegar a un término medio, y en caso de que no lo haya, pues para ti la bicicleta, como se suele decir. Pues nos quedamos con la discrepancia, la pactamos si es posible. Pactar la discrepancia a veces es tan importante como el propio acuerdo, y pedalear. Perfecto, pues nada, poco a poco iremos trabajando en estos temas. Yo, por último, formularos también una pregunta que me viene así, que me viene a la cabeza, ¿no? Y es del peso y del valor de las administraciones a la hora también de gestionar, de mediar y de favorecer, ¿no?, la implantación de estos proyectos. ¿Cómo estáis viendo? Bueno, quizás María, desde el punto de vista, o Eduardo, sí, no, una yo solo iba pregunta a decir general. que como yo soy el menos tramitador, me mojo el primero, y de los que sabéis intervenís después. Yo creo que es importante la opinión local del ayuntamiento. Si el ayuntamiento está de cara, el resto de administraciones, administradoras, organismo sustantivo o órgano sustantivo, órgano ambiental, se van a basar mucho o en buena parte en lo que opine el ayuntamiento. Pero como yo no soy tramitador, los que sabéis, sabéis. Venga, yo voy a ser la siguiente porque al final el experto de tramitaciones es Jesús, así que él luego le ponga un lazo a... A ver, efectivamente es el ayuntamiento. Tanto el órgano sustantivo como el órgano ambiental tienen que tener en cuenta, por requisito legal, tienen que tener en cuenta lo que ha sucedido en fase de consulta pública y el resultado o la respuesta que ha hecho el promotor en esa fase, después de esa fase, a las alegaciones, por así decirlo. Entonces, para la tramitación del proyecto, ambos órganos tienen que tener en cuenta estos resultados. Eso por un lado, es decir, que tienen que mirarlo, es decir, es el instrumento legal que tenemos en España para uno de los múltiples, pero es uno de los instrumentos legales para que los impactos sociales sean tenidos en cuenta. Luego, por otro lado, señalar que al final muchos de los proyectos están en zonas muy rurales, en municipios muy pequeños, y al final el alcalde es muy local. Me refiero con muy local a que se debe a sus votantes, a sus 700 votantes, o sus 300, o sus 200, pero son muy pocos. Y entonces él al final va a escuchar a las voces de las personas, que claro, no es lo mismo que en una ciudad grande que tienes un montón de votantes, entonces no vas a poder escuchar a todos, pero en el caso del alcalde es que los tiene en el bar, en la plaza, todo el rato al lado. Entonces, ¿tiene peso? Todo, porque él va a ser el que podría mediar
o el que, y me voy a mojar tipo Jesús, o el que a lo mejor por una cuestión de votos no media. Entonces, no es solo ganarse al ayuntamiento, o sea, es que aproximarse a todos los grupos de interés para realmente entender esos puentes es crucial, porque a lo mejor el alcalde se queda quieto o las administraciones se quedan quietas porque dicen, es que yo me debo a mis votos. Y a lo mejor que tu proyecto salga adelante, para mí es contraproducente, para mi posición en donde estoy. Y ahora ya dejamos al experto. Jesús, que Bueno, remate. me la han dejado difícil, aunque porque esto, que sepáis que la satisfacción es igual al resultado menos expectativas. Entonces, como se han generado tantas expectativas, ahora diga lo que diga, pues no va a ser tan bueno. A ver, lógicamente la administración tiene muchísima responsabilidad, ¿vale? Tanto la administración local, como bien acaban de explicar, como la administración autonómica. Y yo creo, en mi humilde opinión y mojándome como habitualmente lo hago, y es que estos procesos, estas asociaciones o grupos o entidades que están atacando frontalmente al despliegue de las renovables están haciendo un gran daño a lo que es la administración pública. La administración pública como ente, como ente de nuestro Estado de Derecho. ¿Por qué? ¿Por qué opino esto? Porque el proceso de tramitación de un proyecto de energía renovable es un proyecto hipergarantista. Es decir, no solo está la información pública, sino que hay unos análisis técnicos de funcionarios que son funcionarios, porque no son políticos. No sé si me explico, que al final pues, el marco de decisión política es importante, pero es que detrás de todos estos expedientes hay un análisis técnico-administrativo de, pues eso, de nuestro cuerpo funcionariado, que es muy bueno, poco, escaso, es decir, haría falta más recursos, eso es una obviedad, pero son funcionarios y son independientes. Entonces, el hecho de que se esté argumentando siempre, no, es que nos van a invadir, nos van a ocupar no sé cuántas afectaciones de Cervica-Lopinilla, de Estepalles, de tal, está dejando al pie de los caballos a los órganos ambientales y a los órganos de decisión de esos proyectos. Porque es muy posible que de los proyectos que hay ahora mismo en tramitación, algunos, un porcentaje, el que sea, no salgan adelante. Pero eso no se está... Cuando se argumenta el renovable sí pero no así, o los discursos contra las macroplantas, contra los macroproyectos, hay muy poco contenido técnico detrás. O sea, nosotros en Aragón hemos hecho un estudio de análisis de todas las renovables eólica y fotovoltaico que se está haciendo en Aragón. 28 gigavatios, ahora mismo, entre construidos, tramitación y demás, 28 gigavatios. El 0,6% del territorio de Aragón. Entonces, vamos a poner las cosas en su dimensión, ¿no? Pues creo que la administración tiene un peso muy importante y yo creo que la clase política lo que tendría que salir es en defensa del proceso administrativo, que es una garantía de todos los ciudadanos de que los proyectos que se construyen son compatibles y dan más beneficios que impactos, y que las medidas que hay detrás de cualquier proyecto lo que pretenden precisamente es compensar esos impactos. Y que hay una serie de proyectos que generan unos impactos que no son tolerables, que no son asumibles, o que en la balanza impacto, porque toda actividad humana tiene un impacto, toda, no nos podemos tampoco engañar a nosotros mismos, la agricultura tiene un impacto, o sea, todo tiene que estar desde esa perspectiva. Entonces, si un proyecto, los impactos que genera negativos superan con creces los impactos positivos que puede generar a corto, medio y largo plazo, la administración no lo autorizará. Entonces, a nivel político, creo que tendrían que salir más voces en defensa de la administración, del proceso administrativo, y no solo del gobierno, sino de todas las instituciones políticas de nuestro Estado de Derecho, es decir, desde las Cortes, partidos políticos y asociaciones, ¿no? Ya bien sea las del Pacto Social, ¿no? Las del... todo el mundo tendría que salir dando claridad y contundencia que el proceso administrativo es un proceso hipergarantista, hiperseguro, y que no todos los proyectos que ahora mismo encima de la mesa saldrán. Solo saldrán aquellos que ambiental, social y económicamente son favorables para el entorno de ese desarrollo. Gracias, no sé si he contestado a tu pregunta, Paloma, o simplemente te he dicho todo lo que pienso, porque es que
Sí, todos somos conocedores de que estos procesos de tramitación para asegurar que el proyecto tiene una viabilidad económica, medioambiental, técnica, es dilatado en el tiempo y además complicado, ¿no? Con algunas administraciones, y que los proyectos pues, se realizan después de que han pasado unas fases de análisis bastante exhaustivas. Es algo que se desconoce y también las administraciones se tenían que hacer eco de estos procesos, ¿no? Que se realizan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, 11:30, estamos en hora, justo en punto. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un auténtico placer teneros. Hemos hecho un repaso de la gestión social de estos proyectos y de cómo estáis trabajando en ellos. Yo creo que muy, muy interesante. Nada, agradecer a los participantes que nos han acompañado en este webinar. Hemos estado más de 115 asistentes y éxito rotundo. Las preguntas todas muy, muy, muy al hilo de la temática que hemos tenido y muy interesantes por parte de los asistentes. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia, sobre todo a los ponentes. Recordaros solo que el 10 de marzo tenemos el próximo webinar sobre la reforma laboral en el entorno de las energías renovables y que esperamos que nos acompañéis de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.